Ya estamos de regreso en el Don de la Fe, hoy tratando el tema de San Juan de la Cruz, el doctor místico. Estoy conversando con el padre Rafael Guzmán Tenorio, superior, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en San Ángel y por supuesto Carmelita Descalzo. Y mire, traje para usted este busto de San Juan de la Cruz que se hizo con ocasión del cuarto centenario de su muerte, Así es. que se sacó su cuerpo incorrupto del mausoleo en Segovia, España, para darle limpieza, conservación, etcétera, y con se le hicieron algunas mascarillas, y con esas mascarillas se hicieron estos bustos como el que está aquí, para que usted aprecie lo más cercano al rostro de él, pues pinturas hay muchas. Lo vemos a un hombre de rostro enjuto, delgado, humilde y sencillo, de alta mística. Pero ¿en qué consiste la mística? ¿Cuál es la mística de San Juan de la Cruz? Esta. En la espiritualidad mística de San Juan de la Cruz resplandece el fulgor del Espíritu Santo, que enaltece la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios y llamado a ser hijo suyo en Cristo, hasta el extremo de quedar enriquecido en su naturaleza humana de modo insospechado por el endiosamiento que se opera en virtud de la gracia divina en el hombre, llamado a vivir en comunión con Dios, consigo mismo y con los demás, descubriendo las inquietudes más profundas del corazón humano, así como la gracia y la misericordia de Dios en favor suyo. Guiado siempre por Dios, San Juan, que supo entrar con radical entrega en la profundidad del misterio divino, condensó el espíritu de entrega a Dios y de confianza en Él, en el santo abandono como actitud de fondo que orienta la vida humana, en el amor, que es la aspiración más profundamente arraigada en todo corazón humano, que necesita amar y saberse amado, en la ascesis, como esfuerzo que debe prestar el hombre para producir los mejores frutos del amor, en la caridad, como medida del amor sincero a Dios, en la confianza en Dios, sin quien la vida carece de sentido, en Cristo, como don que el Padre ha concedido a la humanidad para su salvación, en la cruz, para alcanzar frutos de vida eterna, en la dirección espiritual que acompaña el esfuerzo humano en su camino hacia Dios, en la fe, para abrir el corazón a Dios, en la humildad, para ser más gratos a Dios, en la oración, por la que Dios obsequia al alma con su gracia, luces y dones, en la voluntad de Dios, que justifica toda la vida humana, y en la unión con Dios, en la que el hombre participa de los dones divinos para asemejarse a Él y quedar transformado en Él. En su alta mística, San Juan de la Cruz llega a afirmar que Dios comunica al alma grandes cosas de sí, hermoseándola de grandeza y majestad y arreándola de dones y virtudes y vistiéndola de conocimiento y honra de Dios. Y en consecuencia, no solamente se le acaban al alma sus ansias vehementes y querellas de amor que antes tenía, mas quedando adornada de los bienes que digo, comiénzale un estado de paz y deleite y suavidad de amor. Es complicado leer a San Juan de la... Es complicado entender a San Juan de la Cruz. Es un poco complicado porque pues es un hombre del siglo XVI, escribe en un castellano del siglo XVI. Sin embargo, pues los que somos de lengua castellana, pues tenemos de alguna manera mayor facilidad o menos dificultad para leer a San Juan de la Cruz. Sí, es complicado, pero se puede superar su complicación. Mm. Se puede precisamente entender a San Juan de la Cruz. ¿Y desde qué manera se puede entender a San Juan de la Cruz o cómo se puede entender a San Juan de la Cruz? Cuando uno mismo tiene experiencia de Dios. Ah. Te citaré el prólogo que hace San Juan de la Cruz al Cántico Espiritual, que se lo dedica a una monja carmelita descalza, Ana de Jesús, y le dice, aunque aquí hay cosas que están escritas en teología escolástica, la cual pues usted no la conoce, pero tiene tiene la teología mística, que no solamente se conoce, sino se gusta.
Es decir, Ana de Jesús, como cualquiera de nosotros, teniendo la experiencia profunda de Dios, puede comprender la obra de San Juan de la Cruz. De hecho, es fascinante la lectura de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús y de cualquier místico, porque nos podemos identificar en lo que ellos están escribiendo, porque decimos, eso que le está pasando a ellos, eso que está escribiendo, es algo que nos puede estar pasando y que no tenemos palabras para decirlo o que no lo podemos entender, pero que ellos tuvieron la gracia no solamente de tener la experiencia, sino de entenderla, y entendieron que no se entiende, y de comunicarla. Esa es la gran riqueza que tienen los escritos de San Juan de la Cruz como de Teresa de Jesús, poderle comunicar el misterio de Dios. Y quien no tenga la experiencia de Dios o quien no tenga un trato cotidiano con Dios, al leer a San Juan de la Cruz, ¿se le puede provocar esa búsqueda de Dios? Se le puede provocar o puede también estar en el camino de la experiencia. Puede estar precisamente en ese camino de plenitud que indica San Juan de la Cruz. Pensemos, por ejemplo, en hermanos budistas o hermanos de otras religiones que buscan a Dios. Pensemos también en personas que a lo mejor sin creer en Dios, creen en la persona, buscan la felicidad, buscan la plenitud, buscan la justicia, buscan el amor. Entonces es de todo ello que nos trata San Juan de la Cruz, la plenitud de la persona. Una clave para leer a San Juan de la Cruz, aún para quien no cree en Dios, la libertad. ¿Quién no aspira a la libertad? Ajá. La vida espiritual que nos marcan los místicos como San Juan de la Cruz es una conquista de la libertad. ¿No le dan ganas a usted de leer a San Juan de la Cruz solamente con oír esto? Ahí le va otra muestra. Disfrute usted esta glosa a lo divino, en la que comienza él por decir que tenerle amor a un bien, o sea, cualquier cosa que sea finito, es decir, que no sea eterno, pues lo más que le puede dejar es perder el apetito por eso. Porque Juan de la Cruz pone su espíritu, su mente, su corazón en lo eterno, en lo infinito. Mire cómo describe él esto que le acabo de decir. Disfrute las palabras. Sabor de bien que es finito. Lo más que puede llegar es cansar el apetito y estragar el paladar. Y así, por toda dulzura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se halla por ventura. El corazón generoso nunca cura de parar donde se puede pasar, sino en más dificultoso. Nada le causa hartura, y sube tanto su fe, que gusta de un no sé qué que se halla por ventura. El que de amor adolece, del divino ser tocado, tiene el gusto tan trocado que a los gustos desfallece, como el que con calentura fastidia el manjar que ve, y apetece un no sé qué que se halla por ventura. No os maravilléis de aquesto que el gusto se quede tal, porque es la causa del mal ajena de todo el resto. Y así toda criatura enajenada se ve y gusta de un no sé qué que se halla por ventura. Que estando la voluntad de divinidad tocada, no puede quedar pagada sino con divinidad. Mas por ser tal su hermosura que sólo se ve por fe, gústala en un no sé qué que se halla por ventura. Pues de tal enamorado, decidme si habréis dolor, pues que no tiene sabor entre todo lo criado, solo, sin forma y figura, sin hallar arrimo y pie, gustando allá un no sé qué que se halla por ventura. No penséis que el interior, que es de mucha más valía,
haya gozo y alegría en lo que acá da sabor, mas sobre toda hermosura, y lo que es y será y fue, gusta de allá un no sé qué que se halla por ventura. Más emplea su cuidado quien se quiere aventajar en lo que está por ganar que en lo que tiene ganado. Y así, para más altura, yo siempre me inclinaré, sobre todo a un no sé qué que se halla por ventura. Por lo que por el sentido puede acá comprenderse, y todo lo que entenderse, aunque sea muy subido, ni por gracia y hermosura, yo nunca me perderé, sino por un no sé qué que se halla por ventura. Ay, qué manera de escribir. Bueno, qué manera de escribir. Y la noche oscura, Padre Rafael, ¿qué es esa noche oscura? Pues esto de la noche oscura, diríamos, pues es una categoría teológico-espiritual, un concepto fraguado por San Juan de la Cruz. Es un término riquísimo y por ello también es un término que tiene muchos sentidos, es polisémico. La noche oscura, para poder comprender de alguna manera la noche oscura, porque la noche oscura realmente no se comprende, no se entiende, se vive. Para adentrarnos a la noche oscura en San Juan de la Cruz, hay que irnos a su vida. San Juan de la Cruz experimentó la noche cósmica, como cualquiera de nosotros la puede experimentar, la oscuridad. Y nos damos cuenta que mientras más oscuridad hay, mejor se ven las estrellas, ¿no es así? San Juan de la Cruz era un contemplativo de la noche. Entonces tiene una gran experiencia. Dicen sus biógrafos que pasaba la noche vuelto de cara al cielo y que incluso a su confidente, Fray Juan Evangelista, le decía que no había una estrella igual, cada una era distinta. Podemos darnos cuenta del grado de contemplación que tenía San Juan de la Cruz, simplemente por la observación de la noche. Nosotros podemos de pronto ver las estrellas y todas son iguales, unas a lo mejor con más luz, otras con menor luz. San Juan de la Cruz distinguía cada una. Luego, una experiencia profunda, dolorosa, que tuvo San Juan de la Cruz cuando fue tomado preso por sus hermanos carmelitas. Estamos en el conflicto de la descalcez con los de la antigua observancia. San Juan de la Cruz es tomado preso en la casita que estaba junto al monasterio de la Encarnación. En diciembre, principios de diciembre, 3 al 4 de diciembre de 1577, es llevado preso, no sabe él a dónde, y es llevado al convento al Carmen de Toledo, de los carmelitas. Los conventos tenían sus cárceles para el religioso que se portase mal. Pues a San Juan de la Cruz lo encierran en esa cárcel del convento de Toledo, un cuartito que tenía una letrina, apenas una ventanita. Pasa ahí 9 meses, un detalle, 9 meses, es como toda una gestación desde vida espiritual, una gestación hacia la luz. En esa cárcel, en esos 9 meses, no pudo celebrar la Eucaristía. En algún momento que quiso celebrar, que pidió al prior celebrar la Eucaristía de la Santísima Virgen, dice, no en mis tiempos. Prácticamente estaba esperando que muriera. Estaba a pan y agua y si bien le iba a sardinas. Entonces recibía pues la disciplina de los frailes. Pues bien, esa experiencia fue una experiencia de noche oscura, psíquica, espiritual. No faltaban ahí algunos de los frailes que iban ahí junto a la puerta de su carcelilla a murmurar que la obra de Santa Teresa de Jesús se había acabado. Quisieron sobornar a San Juan de la Cruz, no accedió. Entonces es una experiencia muy fuerte para San Juan de la Cruz. De ahí también va él fraguando pues esta experiencia de la noche oscura. Y para responder la pregunta, ¿qué es la noche oscura? Bueno, te dice, ya tiene varios sentidos. Él mismo va hablando que la noche oscura es lo que se llama la purificación de las personas.
Por ejemplo, esta pandemia en que hemos estado viviendo, lo del COVID, ha sido una purificación, pero tengamos en cuenta que en la vida espiritual no hay purificación sin transformación. Si hay purificación, hay transformación. No se da una sin la otra. Entonces, las purificaciones son para crecimiento. Se da a la vez la purificación y la transformación. Entonces, hay varios sentidos de lo que es la noche oscura en San Juan de la Cruz, pero hay un sentido por excelencia, que es la infusión de Dios en la persona. Es Wow. fe. Y si me permites, Sí. nada más, te leo precisamente lo que viene siendo la noche oscura propiamente en San Juan de la Cruz. Déjame ponerle emoción a esto, Padre Bien. Rafa. Déjame hacer una pausa, Bien. también para sugerirle a mi tan querido público que se prepare con lo que va a escuchar. Después de esto que nos ha dicho el Padre Rafael, viene lo esencial, lo fuerte. ¿Qué es la noche oscura en esta elevación del espíritu? Volvemos con esto y con más.